el hombre, el ser humano, cuando hablo de hombre, hablo de género humano, varón o mujer, ¿verdad? Ya hemos hablado en diferentes ocasiones que hay un nacimiento natural, lo hablaba el hermano Oscar, un nacimiento de papá y mamá, de los genes, los cromosomas, un esperma y un óvulo, y ese es un nacimiento natural o biológico, ¿verdad? El ser humano, y ese es el hombre natural, el hombre terrenal. Pero el que ya ha nacido de nuevo, el que nace del agua y del espíritu, el que nace otra vez, el que nace del corazón de Dios, el que nace del esperma divino, que no es humano, ese es el hombre espiritual. Entonces, obviamente, primero tiene que haber nacido aquí en lo natural para nacer en lo espiritual. Pero el hermano Oscar nos explicaba, la vez pasada nos hablaba que para nacer de nuevo en lo espiritual es porque usted ya nació en el corazón del Padre antes de la eternidad, ¿verdad? Creo que estamos claros en eso. Pero usted nació en el espíritu, en el corazón del Padre en la eternidad, pero luego usted nació aquí en la tierra biológicamente, y luego aquí en la tierra usted nace de nuevo del agua y del espíritu, un nuevo nacimiento. Entonces hay una diferencia entre el hombre terrenal o natural y el hombre espiritual. Ahora, 1 Corintios 15, 47 al 49 dice: el primer hombre es de la tierra, terrenal. Aquí está hablando de Adán. El segundo hombre, que es el Señor, o sea, el postrer Adán, Jesucristo, es del cielo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vino del cielo y en el vientre de María puso el esperma divino para que el Señor Jesucristo, que era la palabra, fuera encarnada en el vientre de María. Entonces dice: ¿cuál el terrenal? Tales también los terrenales, o sea, como el Adán. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Esto último es muy importante. Todos nosotros, cuando nacimos biológicamente por un parto de nuestra mamá, nacimos de un papá y una mamá biológica, nosotros hemos expresado o hemos traído o hemos manifestado la imagen del terrenal, o sea, la imagen de lo que es corpóreo, de lo que es orgánico, el cuerpo físico, las acciones que tenemos, las funciones, los 5 sentidos. Hemos traído la imagen del terrenal, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? De aquel muñeco de barro que Dios hizo. Esto es lo corpóreo, lo terrenal. Pero nuestra misión consiste en traer a la tierra la imagen del celestial. Eso es todo el asunto. Porque así como Cristo vino y trajo la imagen de Dios a la tierra, acuérdese que Él es el hombre de la nueva creación. Entonces Él murió y subió para llevar muchos hijos a la gloria, y para que en la naturaleza de Él nosotros manifestásemos la naturaleza espiritual que estuvo en Jesucristo, o la naturaleza del celestial. Entonces, cuando nosotros hablamos de un ministerio, de un liderazgo, etcétera, no, lo que pretendemos o lo que Dios pretende con nosotros no es tanto que impactemos a la gente o que le enseñemos a la gente en cuanto quizá a lo de traer la imagen del natural, sino establecer al espiritual o la imagen del espiritual, ¿sí? Yo creo que una vez que nosotros traemos la imagen del espiritual o de Cristo o del postrer Adán, de allí se desprenden las demás cosas, porque en el espíritu está la vida, y la vida trae luz. Fíjese que hay muchas personas que pueden tener muchas capacidades naturales, intelectuales, las cuales son buenas, provienen de Dios, pero cuando hay tiniebla y ellos no traen o no dan a luz la imagen del celestial o del espiritual o la naturaleza de Cristo, a veces no pueden ni siquiera ordenar sus mentes, sus pensamientos, sus ideas por causa de la tiniebla. Pero cuando traen la imagen del celestial o son dados a luz en el espíritu o nacen de nuevo, entonces esa vida del Cristo dentro de nosotros comienza a irradiar vida a todas las áreas de nuestro ser, y entonces se comienza a ir la enfermedad, se comienza a ir la depresión, se comienza a ir la dolama,
duda, se comienza a ir la amnesia, se comienza a ir los problemas de desorden mental, porque la luz que está dentro, la imagen del celestial, del espiritual, del Cristo en nosotros, comienza a hacer un rompimiento tal en nuestra naturaleza, en nuestra biología, en nuestras funciones, que comienza a irradiar luz en todas las áreas de nuestro ser. Entonces es muy importante que tengamos claro en nuestra vida que nuestra misión es traer a la tierra la imagen del celestial. ¿De acuerdo? No es tan importante el establecer lo natural, eso ya se dio desde que nació de papá y mamá, sino que hay una responsabilidad de mostrar la imagen del espiritual, ¿verdad? Porque Él vive en usted. No es que usted se va a esforzar, no es por hacer un gran esfuerzo, esto es por gracia. Una vez que está la semilla en usted, tiene que dar el fruto del que vive en usted. ¿Está de acuerdo? No es porque usted se esfuerce mucho, es que lo espiritual es más fuerte que lo natural. Dígame usted, ¿qué es más fuerte, el amor o el odio? Espero que esté convencido que el amor. ¿Qué es más fuerte, la vida o la muerte? La vida. Espero que sí, ¿verdad? Usted está convencido que es más fuerte, la luz o las tinieblas. Y cuando el celestial, que es la luz, que es la vida y que es el amor, nace en usted o está dentro de usted, usted no tiene que hacer mucho esfuerzo por sacar la tiniebla, no tiene que estarse esforzando por sacar el odio, no tiene que estarse esforzando por quitar de usted la muerte o la tiniebla o la enfermedad, sino que la luz, la vida, la imagen del celestial se sobrepone, está por encima de la imagen del terrenal. Tiene que ser así, porque Él venció, porque Él es más fuerte, porque Él es poderoso, porque Él venció aún la muerte y Él está por encima de todo eso. Entonces, amados míos, todo esto, aún la muerte de Jesús, es para llevar, dije, hijos a la gloria. Es para que nosotros seamos herederos de todo lo que Él tiene. El Dios que nosotros tenemos, el Padre que nosotros tenemos, es Rey, y el Rey gobierna y tiene un reino, ¿verdad? No puede haber un rey sin un reino, ¿cierto? Donde hay un rey es porque hay un reino. Pero qué tremendo que cuando el rey es mi papá, yo soy heredero del reino. ¿Cuántos saben que su papá es el rey? Más vale que lo sepa, que su papá es el rey de los cielos, de la tierra y lo que está debajo de la tierra. Y como todo lo que es de su papá es suyo, entonces el propósito de Él es que nosotros seamos herederos de todo lo que está en su reino. O sea, cuando hablamos de restaurar, que es volver al modelo original, la restauración de todas las cosas tiene que ver con transformar lo corruptible en incorruptible. Tiene que ver con transformar en la imagen del natural en la imagen del celestial, porque solamente lo incorruptible hereda el reino. Quiero que capte esto, porque aquí estoy poniendo un fundamento, les voy a llevar de una manera suave para entender que establecer el reino no es tener muchas riquezas. Establecer el reino no es tener una cadena de empresas, porque hay un mal concepto. Establecer el reino no tiene que ver necesariamente con oro y plata. Eso es nada más un medio o es una consecuencia. Pero establecer el reino, porque el reino de Dios no es de este mundo, es un reino incorruptible. Entonces el querer el reino no es carne y sangre, es lo incorruptible, es lo espiritual. Y si entendemos esto, va a ser muy fácil. ¿Sabe por qué? Porque lo espiritual, la herencia espiritual, no necesariamente es por esfuerzo humano, sino que es por herencia de su papá. Cuando un papá natural trabaja y etcétera, ¿verdad? Y él hace un testamento y deja una herencia a sus hijos. Y los hijos, ellos no tuvieron que esforzarse por nacer, no tuvieron que esforzarse por ser hijos de ese papá, ¿verdad? Pero Él les hereda lo que tiene. Entonces nuestro Padre nos escogió como hijos y la herencia es para nosotros. Pero para ser hijos, ¿verdad? Es en la naturaleza del celestial o de lo incorruptible. Entonces, 1 Corintios 15:50 dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden, ¿qué dice? ¿El qué? O sea, que el reino de Dios no se hereda naturalmente. No es carne y sangre, porque esto es un concepto espiritual.
El reino de Dios no lo puede heredar lo corruptible, sino que lo incorruptible. El reino de Dios nos está hablando de una naturaleza espiritual celestial en nosotros. ¿Cuántos aquí saben que son espíritu? El que no sabe, yo espero que hoy salga sabiendo. Usted es espíritu. La identidad suya está en su espíritu. Y en ese espíritu ahí mora el Espíritu Santo de Dios. Por supuesto, usted tiene un alma y vive en un cuerpo, porque el espíritu que está en usted, o el espíritu que usted es, porque usted es un ser espiritual, necesita un alma para manifestarse y un cuerpo para movilizarse. Porque el espíritu solo no puede andar flotando, necesita de un estuche, de un hombre natural para movilizarse. Pero usted no es lo que es su carne física, porque esa solo dura lo más 100 años. Ese es corruptible, pero lo que es eterno es su espíritu. Entonces usted es espíritu, porque ese nunca dejará de ser. Y la identidad que usted tiene en el espíritu es desde la eternidad, desde que el Padre lo formó, el Padre de los espíritus. Recuerda que hablábamos de eso el domingo. Él formó su espíritu y Él le dio una identidad especial, específica. Usted es el que es en su espíritu. Ahí hay una codificación espiritual que el Padre conoce. Y usted es único, no hay otro como usted. Su espíritu es particular, especial, específico. Ese es usted. Ahí está su identidad, en su naturaleza espiritual. No en la natural, no en la biológica, sino en la espiritual. ¿Sí? ¿Me capta? Y ese espíritu, ese es el que va a heredar el reino. Vamos a seguir. Entonces, pues no podemos hablar de herencia sin hablar del reino, y no podemos hablar del reino sin hablar de un rey y sin hablar de herederos de ese reino, ¿verdad? Usted recuerda, en el tiempo de los reyes en Israel, pues se moría un rey y seguían los hijos, los descendientes, esos eran los herederos, ¿verdad? Nosotros somos los herederos del reino de Dios. Vamos a ver, Romanos 8, 16 al 17 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué, amados? Hijos de Dios. ¿Cuántos aquí por el Espíritu Santo reciben la convicción de que son hijos de Dios? Levánteme su mano el que tiene la convicción por el Espíritu Santo que es un hijo de Dios. Aquí nadie se lo puede decir. Gracias, hermano. Yo no puedo decirle, usted es un hijo de Dios y que usted lo cree porque yo se lo digo. No, usted lo cree porque el Espíritu Santo, el que está dentro de usted, es el que le revela y el que le da la convicción de que usted es un hijo de Dios. Él es el que sabe que usted tiene esa naturaleza y el único que le puede enseñar a lo profundo de su corazón que usted realmente es un hijo de Dios. ¿Verdad? No es un conocimiento externo. Nadie lo puede convencer de eso. Es el Espíritu Santo el que se lo enseña. Y si hijos, también herederos. ¿Herederos de qué? De Dios. Nada menos que de Dios. De Él somos herederos. Él es nuestro Padre y Él nos heredó o nos da una herencia. Y coherederos con Cristo. Quiere decir que el primero que heredó es Jesucristo, el primogénito. El primero, el mayor. El primogénito es al primero que se le da la herencia. Pero luego venimos todos nosotros y al mismo nivel coheredamos con Él. Somos coherederos con Cristo de todo lo que está en Dios o que es de Dios. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Cuando se habla de padecer, hermanos, no es que a usted lo van a crucificar como lo crucificaron a Cristo. No es que a usted le van a poner clavos, no es que le van a poner corona de espinas. Es que usted renuncia al mundo, ese es su padecimiento. Pero aún eso es por gracia. Porque por la naturaleza de Cristo en nosotros, es que nosotros tenemos el deseo voluntario de ya no vivir para satisfacer los deseos de la carne, sino para agradar a papá. Esto no es algo a la fuerza. Esto no es que le van a poner una camisa de fuerza ni lo van a llevar a un campo de concentración. No, el cristianismo es algo que usted tiene que disfrutar porque es por gracia. Y usted voluntariamente, alegremente ha decidido
ya no darle gusto a la carne, a la naturaleza del primer Adán, sino satisfacer al espiritual que está dentro de usted, porque eso va a complacer a su papá, que también es espíritu. Él es el padre de los espíritus. Entonces Él se complace cuando usted lo agrada a Él, pero el querer agradarlo a Él viene del Espíritu Santo que mora dentro de usted. No es algo que usted empieza en la mañana: hoy me voy a sacrificar, hoy no voy. No es así la cosa, hermano, porque hoy lo puede hacer y mañana ya no puede. Pero el Espíritu de Dios que está dentro de usted siempre lo dirige, siempre lo guía, siempre lo fortalece, siempre lo lleva a hacer aquello que satisface al Padre de los Espíritus, aquello que es espiritual, para que usted viva en vida eterna y en contentamiento. Entonces ese es el padecimiento, el renunciar a darle gusto a la carne. Y Gálatas 4, 6, 7 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Le puse esta cita solo para que usted esté convencido hoy que usted es un heredero de su Padre Dios, de todo lo que Él tiene en el reino, porque usted es un hijo. El Espíritu Santo mismo clama dentro de usted. El Espíritu del Hijo, el Espíritu de Cristo que está dentro de usted clama: papá, papito. El Espíritu de Cristo que está dentro de usted clama por su Padre. Y Él le hace saber y entender que usted es un hijo y un heredero de Dios. Entonces somos hijos del Rey. Y cuando se habla de hijos del reino, estamos hablando de nosotros, todos nosotros, hijos de un rey que tiene un reino. ¿Qué son hijos del reino? Mateo 13, 37, 38. Esta cita yo había pasado tantas veces por ella, pero hasta ayer fue algo tan lindo como me refrescó verlo de un ángulo diferente o con la revelación del Espíritu Santo. Fíjese bien, Mateo 13, 37, 38. Respondió Él, les dijo, está Jesús contando una parábola, ¿verdad? El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el sembrador que siembra la buena semilla? ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Cristo. No tenga miedo. El Hijo del Hombre es Cristo, Jesucristo. Entonces, ¿quién es el que siembra la buena semilla? Jesucristo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino en la parábola que Jesús está contando. Y las cizañas son los hijos del malo. Entonces, ¿quiénes son los hijos del reino? La buena semilla. ¿Quién siembra la buena semilla? Cristo. ¿Dónde la siembra? En el mundo. Qué sencillo está esto, ¿verdad? Cristo, el Hijo del Hombre, o el Espíritu de Cristo, toma la buena semilla, los buenos espíritus, o los espíritus que estaban en la eternidad, porque el Padre es el Padre de los espíritus, y toma el espíritu de las personas y viene y las siembra en el mundo. El mundo es el campo y lo siembra en el mundo. Qué impresionante eso. Porque siempre hemos dicho, bueno, la semilla es la palabra, pero aquí me dice que la semilla buena, la buena semilla, son los hijos del reino, los hijos del Padre de los Espíritus, los hijos del reino o del Rey, que Él le dio identidad en su espíritu y vino y los sembró en medio del mundo, porque ese es el campo. De igual manera hizo con Cristo, de tal manera amó Dios al mundo, al campo de labranza, que envió el espíritu de su Hijo al vientre de una mujer para mandarlo al mundo, porque no lo podía mandar solo como espíritu, tenía que darle un cuerpo físico. Y entonces envió la semilla. Por eso el trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. Entonces envió esa semilla, esa buena semilla. Él fue el primer hijo del reino, Jesucristo. Pero ahora Él hace lo mismo y siembra la semilla, los hijos del reino en medio del mundo. Ahora yo quiero que usted medite. Allí no dice que lo sembró en la iglesia. No lo sembró dentro del ministerio Un Nuevo Amanecer. Lo sembró en el mundo.
No dice: de tal manera amó Dios la iglesia, que envió a su Hijo Jesucristo para que los hermanos se deleitaran en la alabanza con la hermana Mirlen. De tal manera amó Dios al mundo, no a la iglesia, al mundo. El amor de Dios, la pasión de Dios, la compasión de Dios está con el mundo. Por eso yo entiendo que el Señor Jesús tuvo que hablarles 40 días a estos discípulos para que entendieran lo que es el reino y la expansión del reino, y en qué consiste que Cristo siembre a los hijos del reino en medio del mundo. Porque cuando uno llega a la iglesia y entonces, hermanito, y qué lindo y qué bendición. Mi mamá, que ha estado aquí con nosotros, está impresionada. Dice: esta hermandad, qué linda, estos hermanos. Aquí uno lleva canastas de uvas, los otros le traen un pastel de zanahoria, después llega otro y le lleva verduras. ¡Qué bonito! Ay, sí, qué bonito, ¿verdad, hermano? Pero podemos quedarnos en ese ambiente y olvidarnos que de tal manera amó Dios al mundo. Qué bonito es vivir en la hermandad de la iglesia, qué bonito. Uno diría: ay, que los hermanos, qué lindo estar juntos, los hermanos en armonía. Cantamos, adoramos, oramos, comemos juntos, hacemos cosas juntos, practicamos y predicamos y enseñamos entre nosotros mismos, y nos volvemos a enseñar y reciclamos la enseñanza y le damos otra vez vuelta al otro discipulado. Y qué bonito, aquí estamos amurallados como en un búnker, aquí nadie nos hace nada, estamos protegidos. Y se nos olvidó que los hijos del reino fueron sembrados en el mundo. Sí, tal vez le cambie el esquema, hermano, pero los hijos del reino, Cristo es el que los siembra en el mundo. En el mundo. Así es que vamos a seguir. Así es que, ¿cuántos aquí son hijos del reino? Y entonces usted fue sembrado en el mundo. No en la iglesia Piedras Vivas, no en el ministerio Un Nuevo Amanecer. Usted fue sembrado en el mundo. Solo que usted anda como fugitivo del mundo, ¿verdad? A veces nos venimos a recluir aquí para que el mundo no nos encuentre. Como los que andan huyendo de la justicia y no quieren tener problemas. Entonces me voy a ir a arrinconar, a acorralar allí en un lugar de refugio, que nadie me encuentre. A veces estamos así, hermano. Pero los hijos del reino fueron sembrados en el mundo. Esto nos va a ayudar. Entonces son sembrados por Cristo dentro del mundo. Ahora, el reino de Dios, así haciendo como una síntesis, según lo que hemos hablado, se hereda, dijo Gálatas, por medio de Jesucristo. Dice que cuando padecemos juntamente con Él, cuando lo corruptible se vuelve incorruptible para heredar, dice, ¿verdad? Cuando actuamos en la naturaleza de Cristo, o sea, cuando hacemos lo mismo que Él hizo y cosas mayores también. Cuando Jesús dijo que cosas mayores que Él haríamos, no quiere decir que vamos a dejar de hacer las que Él hizo, sino que hacemos las que Él hizo y además otras mayores. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Porque tenemos la capacidad de hacer las otras mayores, pero tenemos que padecer juntamente con Él, o sea, hacer la misma obra que Él hizo por su capacidad y por su gracia, y aún otras mayores por la misma gracia de Él. Y así es que se hereda el reino, por medio de Jesucristo, porque Él es el hermano mayor y es en su naturaleza. ¿Estamos de acuerdo que la herencia es para los hijos? Sí, ¿verdad? Y todos aquí somos hijos. El Espíritu de Dios nos da convicción que somos hijos. Y entonces la herencia es para los hijos, no para los bastardos, no para los ilegales, sino para los hijos. Ahora, fíjese que la palabra dice que el reino ya ha sido preparado de antemano. Ya vamos a ver la escritura donde habla que el reino ya fue preparado de antemano. En Mateo, en el juicio de las naciones, dice que a las ovejas las va a llamar y les va a decir: venid benditos de mi Padre y heredad del reino que fue preparado para vosotros de antemano desde antes de la fundación del mundo. Ya lo vamos a ver. O sea que el Padre ya había preparado el reino para los hijos que un día tendrían miles de años después. O sea que el reino no es que está siendo preparado ahorita, ya está preparado y ya nos está esperando. Y ya el Padre sabe quiénes eran los hijos del reino, los cuales iba a sembrar en la tierra para que vinieran para heredar ese reino que ya fue preparado.
O sea, todo ya estaba hecho de antemano. La buena obra que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Lo único que se va a manifestar en el tiempo postrero, pero en el espíritu ya fue hecho. O sea, ovejas, cuando hablamos de ovejas, son las que tienen la naturaleza del cordero. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ovejas del Señor. Eso es lo que en aquel tiempo va a separar las ovejas de los cabros. Los que tienen la naturaleza del cordero son ovejas, y esas van a heredar el reino. O sea, los hijos del reino son ovejas. Veamos Mateo 25:34, dice: entonces el rey dirá a los de su derecha, ya separó a la derecha a las ovejas, a la izquierda a los cabritos: venid bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. ¿Desde dónde? ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Y si usted sigue leyendo, ahí dice: porque tuve sed y me diste de beber, porque tuve hambre y me diste de comer, porque estuve desnudo y me vestiste, porque estuve en la cárcel y me visitaste. Todo eso son obras de piedad. Todas estas son parte de la naturaleza del espiritual, son parte de la naturaleza del Cordero o de Cristo. O sea que las verdaderas ovejas, los verdaderos hijos del reino, actúan como actuó el primogénito Jesucristo. Él vestía al desnudo, Él le daba agua al sediento, Él liberaba al oprimido y al cautivo, Él visitaba al que estaba en la cárcel, etcétera. Usted lo puede leer después en su casa, los versos que siguen. Pero aquí yo quiero enfatizar que el reino ya fue preparado de antemano. El reino no es algo que usted va a hacer ahora aquí, es algo que ya está hecho de antemano en la eternidad. Y si usted es hijo, por cuanto el Espíritu de Dios le revela que es hijo, tiene la naturaleza del primogénito, ha traído la imagen del celestial, usted camina como el cordero, es una oveja, es un hijo de Dios. Usted hereda ese reino que fue preparado para usted. Ahora usted no se tiene que esforzar por visitar al que está en la cárcel. Usted no tiene que ponerse 20,000 recordatorios para vestir al desnudo. Usted no tiene que decirle a su compañero: ay, acordame vos de mandarle comida a aquel que tiene hambre. No, la naturaleza del celestial se manifiesta en usted, y es algo natural que usted ve a alguien hambriento y le da de comer. Usted ve a alguien sediento y le da un vaso de agua. Usted ve a alguien desnudo y lo cubre, porque esa es la naturaleza del Cordero. No es algo que se aprende en buenos modales. No es un seminario que le dan para que le obliguen a hacer las cosas. Es que la imagen del celestial, la naturaleza del que usted va a traer aquí a la tierra, le hace moverse en esa dirección. Lo demás es religión. Y no digo que sea malo hacerlo, habla de la religión pura y sin mácula. Está bien, el que no tiene la naturaleza puede hacerlo por religión y está haciendo buena obra, pero las buenas obras ya fueron preparadas de antemano para que andemos en ellas. La imagen del celestial en nosotros nos mueve a hacerlo de una manera espontánea, porque esa es la naturaleza de Cristo. O sea que no es tanto que tenemos que aprender a hacer las cosas que la Biblia dice. Lo que necesitamos es la naturaleza de Él en nosotros. Eso es lo único que necesitamos, ¿verdad? Sencillo, porque Él es el que lo hace en nosotros. Entonces no cuesta trabajo. Padecemos un poco de tiempo, pero después ya es natural, porque esa es la naturaleza de Él. Lucas 13, 20, 21 dice: y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Está otra vez con parábolas Jesús. Es semejante a la levadura que una mujer tomó. Y dice una mujer, fíjese qué interesante, porque yo creo la mujer es el vientre que da luz, y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Ahora, el reino lo está comparando con la levadura. El reino, ¿se acuerdan los hijos del reino? ¿Dónde los puso el sembrador? En medio del mundo. Entonces esos hijos del reino son la levadura. Cuando Cristo los siembra en medio del mundo, la levadura empieza a expandirse y comienza a fermentar o a contagiar o a contaminar, como quiera decir, a todo el mundo que está a su alrededor. Por eso se compara con la levadura. Ahora, si usted es sembrado o cree que fue sembrado solo en la congregación local o en la iglesia, y entonces levadura con levadura, ¿dónde se va a expandir? ¿Dónde está la masa que va a leudar? Los que hacen pan aquí, levanten la mano todos los que hacen pan y que hicieron estos días pan. Ok, cuando usted le pone levadura para que crezca, ¿qué pasa si usted solo pone levadura y levadura y levadura y pone un montón de levadura?
La levadura sirve para fermentar la harina, ¿sí? Pero si no hay harina para fermentar, ¿qué le pasa a la levadura? Se echa a perder. ¿Cómo? Levadura con levadura no hace nada, hermano. Tiene que ponerlo con la harina para que la harina se fermente y crezca. Por eso, cuando hablamos de que el reino tiene que ensancharse, lo que estamos hablando es que los hijos del reino, que son la levadura, que son sembrados en medio del mundo, tienen que contagiar a los que están a su lado. Y una vez que la masa, ¿verdad?, ha sido leudada, usted la pone con otra harina y esta también contagia a la otra y empieza a hincharse. Es una cosa que no hay quien lo pare. Mediten eso. Toda la Biblia nos habla de eso, hermano. Pero nosotros como que le hemos dado vuelta al asunto, ¿verdad? Bueno, y Mateo 13:33, otra parábola les dijo. Esto es lo mismo, solo que en Mateo. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Nos está hablando del reino. Entonces los hijos del reino se introducen en medio del mundo para impactarlo, o para transformarlo, o para cambiarlo, para contagiarlo, para leudarlo. Yo no he visto hasta ahora que la harina afecte a la levadura. O sí, los que hacen pan, ¿la levadura le hace algún efecto, la harina algún efecto a la levadura? No, es la levadura a la harina. Excelente, bien sencillo, ¿verdad, hermano? Sencillito. Mateo 3:2, hablando del reino. Mateo 3:2 nos habla lo que Juan el Bautista decía en relación a Jesús. Me llama la atención esto. Juan el Bautista predicaba que el reino de los cielos se había acercado. Juan el Bautista sabía que Cristo era el primogénito, como quien dice, era el primer hijo del reino que estaba siendo sembrado en la tierra. Por eso Juan, como profeta, veía, vislumbraba, el reino ya se está acercando, ya vino la primera buena semilla para ser plantada en el mundo. Él sabía lo que eso significaba, que una vez que Cristo muriera y resucitara, entonces eran muchos hijos del reino. Por eso el Señor Jesús decía que aunque Juan era el mayor de los nacidos de mujer y de profetas el mayor, pero él era menor que cualquiera de los hijos del reino, porque Juan no tenía la capacidad que tendrían los hijos del reino de leudar toda la masa cuando fueran sembrados con ese espíritu, con esa semilla, con esa simiente, con esa capacidad, con esa naturaleza del espiritual en ellos, lo cual Juan no tenía. Es tremendo eso. Entonces Juan el Bautista en Mateo 3:2 dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Está hablando de Jesucristo, el primogénito. Pero Mateo 4:17, cuando Jesús supo que habían encarcelado a Juan, dice que él comenzó entonces a hacer la misma predicación. Es interesante. Ahora Jesús mismo empieza a predicar acerca del reino. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, ya Juan no podía seguir predicando, estaba en la cárcel, iba a perder la cabeza. Entonces Jesús siguió diciendo que el reino se había acercado. ¿Qué es la gran comisión, amados? Vamos a empezar en Lucas 10 del 5 al 7, luego seguimos con lo que hemos llamado la gran comisión. Dice, esto es cuando el Señor Jesús está enviando a los 70, dice: en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, yo subrayé o puse en negrías hijo de paz, vamos a ver qué es un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Quiero que entienda que Jesús los está enviando al mundo. Está, como quien dice, haciendo una práctica, ¿verdad?, de enviarlos al mundo. Los está enviando que vayan casa por casa. Y les dice que donde los reciban o donde haya un hijo de paz, que allí ellos mismos declaren la paz o el shalom sobre ellos. Y si no, se volverá a vosotros.
y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. O sea, cuando los enviaba a una ciudad, iban a una casa, ahí se quedaban, declaraban la paz sobre ellos, no se tenían que estar pasando de un lugar a otro, sino hasta que cumplieran la comisión. Ahora, ¿qué es un hijo de paz? Aquí está hablando de gente del mundo, pero hay gente del mundo que son hijos de paz. Un hijo de paz es aquel que, aunque esté en el mundo, su corazón es circuncidado y ha sido preparado para recibir a los hijos de Dios. Usted puede ver Salmos 33:15, dice: desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Son corazones que Jehová formó, corazones que ya están circuncidados, gente que aunque aún no ha reconocido a Jesús como Señor, gente que aunque no se congrega en una iglesia, son hijos de paz que reciben a los enviados de Dios. Entonces, cuando usted encuentre un hijo de paz, usted sabrá que tiene que declarar la paz en esa casa. Vamos a seguir con la comisión. Mire lo que el Señor les dice. Seguimos con Lucas 10:8. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Quiero parar un poquito allí. Amados míos, es tremendo que usted va a un lugar y cuando le pone, ay no, a mí el pescado no me gusta, quíteme los frijoles, fíjese que yo no como arroz, es que tengo alto el colesterol. Bueno, y el Cristo que tiene no le puede bajar el colesterol, hermano. Es que mire, a mí, yo no como tal cosa. Ahí dice que lo que le pongan delante se tiene que comer. Que la zanahoria no, que fíjate que la remolacha no me gusta, es que de chiquito me dieron mucho brócoli, no lo puedo ni ver. Ay no, sin cebolla, por favor. Ponga todo lo que le pongan delante, se lo tiene que comer. Es una ordenanza del Señor. Y si solo son hojas lo que le pusieron, le pone un poquito de sal y se las come y dice que qué ricas están. Pero lo que le pongan delante se tiene que comer. Ay, no tiene unas tortillitas, es que yo sin tortilla no puedo comer, fíjese. Coma como le pongan. Así dice la Biblia. Bueno, eso es lo primero. Y lo segundo, y sanad a los enfermos que en ella haya. Ya Jesús está dando por sentado que a las casas donde van a ir va a haber enfermos. Pero Jesús no les dice, oren a ver si los pueden sanar. No, es que era una orden. Ya Jesús está dando por sentado que pueden sanarlos. Así que todos los que estén enfermos los sanan. No está poniendo en duda la capacidad de ellos, porque es el Señor el que sana. Entonces es una orden que sanen a todos los que están en la casa donde ellos van a posar. Y decidles, sigue hablando del reino, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad se ha pegado a vuestros pies, a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, lo puse en negrilla, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Ahora, qué interesante que Jesús les dice que sanen a los enfermos y que después les hagan saber que el reino de Dios se ha acercado. Eso me lleva a pensar que el ministrar sanidad o el sanar a los enfermos es uno de los indicativos que el reino de Dios se ha acercado. Estas no eran puras palabrerías. No era que sencillamente le dijo y se quedan disertando largamente con ellos, se toman unos cafecitos a las 2 de la mañana y luego platican de las cosas interesantes y luego les dicen que el reino se ha acercado y al que quedó con fiebre allí pues que le vayan preparando que el cajón, porque a lo mejor no, es que iban a sanar los enfermos y entonces les iban a decir, ven, el reino de Dios se ha acercado, por eso es que vino la sanidad a su casa. El poder de Dios está, el reino de Dios es poder, no es palabras, no es comida, no es bebida. Se sanó esta persona, es por causa de que el reino de Dios se ha acercado. Por eso le digo que el reino de Dios es algo espiritual, es manifestar al espiritual y no al natural. ¿Y cómo manifiesta al espiritual? Echando fuera demonios, sanando a los enfermos, liberando al endemoniado, trayendo paz donde no la hay. Esa es la manifestación del reino de Dios. Por eso Jesús mismo era el reino, porque Él produjo todas esas cosas.
Entonces nadie de nosotros puede osar decir: el reino de Dios se ha acercado, y los endemoniados siguen igual, y los enfermos siguen igual, y los oprimidos siguen igual, y los pobres siguen más miserables. ¿Con qué autoridad podemos decir que el reino de Dios se ha acercado a través de nosotros si siguen viviendo en la misma miseria que antes? Entonces nuestra responsabilidad es manifestar al celestial, sabiendo que es Él en nosotros. No la obra nuestra, es la obra del Espíritu Santo. Mateo 17. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Aquí está comisionando a los 12. Ahora, inmediatamente después que dice el reino de los cielos se ha acercado, les da la instrucción que está directamente relacionado con la manifestación del reino. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Cuando dice de gracia recibisteis, dad de gracia, estoy entendiendo que ellos fueron sanados, fueron liberados, fueron todo lo que recibieron, la manifestación del espiritual en ellos. Entonces lo que ellos recibieron de gracia van y lo dan a otros. ¿Qué es lo que están haciendo aquí estos sembradores del reino? Leudando la masa. Ellos, al manifestar el reino en hechos, no solo en palabras, están contagiando y dejando el shalom de Dios, la bendición, la naturaleza del Todopoderoso en las casas que ellos visitan. Donde un sembrador del reino llega a una casa del mundo que llegue, tiene que haber la manifestación del reino. Los enfermos se tienen que sanar, los endemoniados se tienen que liberar, los leprosos o los cancerosos tienen que ser limpiados, etcétera. El muerto que esté tiene que ser resucitado, dice aquí, ¿verdad? Entonces, eso es la manifestación del reino. Amado, yo siento que la iglesia en general, claro, ha pasado por tantas etapas, pero en el último tiempo está en una faceta de mucha palabra bonita que nos gusta oír, pero poca manifestación del reino. Y yo creo que Dios está llamando la atención nuestra, está llamando nuestra atención de que volvamos a la base, el fundamento, a la escritura como es, y que podamos manifestar la imagen del espiritual. Las palabras que el Señor Jesús daba eran para enviar órdenes, para someter las tinieblas, y que en verdad se estableciera el reino de la luz. Y creo que estamos en un tiempo de una manifestación poderosa del Dios sobrenatural que conocemos, y debemos de tener mucho cuidado de no quedarnos en fábulas y en palabrerías, sino que manifestar la imagen del celestial. Entonces, en base a esto, las evidencias del reino, y vuelvo a Mateo 4, 23, 24, dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Inmediatamente dice: y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Eso me hace pensar, porque hasta después viene el punto, que la predicación del evangelio del reino tiene que ir acompañado de la sanidad de toda enfermedad y toda dolencia. Si nosotros predicamos el evangelio del reino de un rey que es poderoso, ¿cómo es que Dios no va a respaldar esa palabra? Cuando predicamos el evangelio del reino, tiene que haber sanidad. Y ahorita yo percibo por el Espíritu, hay una persona, una mujer que tiene fuertes dolores en las piernas, en ambas piernas, y el Señor le va a sanar este día, o la está sanando ya por la predicación de la palabra. Dios siempre dramatiza su palabra. Él no dejó esto solo porque nosotros lo sepamos, sino para que caminemos en esta verdad.
Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos. Puede imaginarse usted cómo era la fila. La fila de Diunsa para comprar ayer era nada con todos estos endemoniados y atormentados que estaban oprimidos, esperando que Jesús les predicara el evangelio del reino y les sanara. Los endemoniados lunáticos y paralíticos. Y por último solo dice, y los sanó a todos. Póngase a pensar en un ambiente donde ellos antes realmente estaban mezclados con paganismo, tenían todo tipo de costumbres, vivían bajo la ley, los que iban a la sinagoga. Usted puede imaginarse la cantidad de enfermedades congénitas que tiene que haber allí, la cantidad de opresiones y la cantidad de maldiciones, y cuántos paralíticos, endemoniados, lunáticos, etcétera. Y estos como que se tomaron el trabajo de ir a recogerlos a todos, hicieron una redada, dijeron este es el chance, ahora o nunca. Yo imagino las filas, y los sanó a todos. Él no tenía que hacer esfuerzo, virtud salía de él, porque en él estaba la naturaleza del espiritual. Esto no es de hacer tanto esfuerzo, hermano. No es de estar hasta que se caiga, no. No, es que es la naturaleza del espiritual en nosotros que hace la obra. Por eso somos llamados a manifestar al espiritual. Mateo 12:28. Estaban acusando al Señor Jesús por las liberaciones. Y yo digo que este verso viene como a sellar cuáles son las evidencias del reino. Mateo 12:28 dice Jesús, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Habrá duda? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Cuál es la manifestación del reino de Dios? Que los hijos del reino, por el Espíritu Santo, eche fuera los demonios y la gente quede libre. Esa es la manifestación del reino. Cuando afuera digan, los paralíticos andan, los mudos hablan, los sordos oyen, los que estaban oprimidos son libres, son liberados. Y entonces la fama se va a difundir de que Cristo, el reino de Dios, realmente está operando. Son hijos del reino. ¿Por qué? ¿Porque andan en carro nuevo? ¿Porque compraron nuevas empresas? No. Porque los ciegos ven, porque los mudos hablan, porque los sordos oyen, porque el paralítico camina y el que estaba endemoniado ya está libre. El que estaba oprimido ahora está bendecido. El reino de Dios se ha acercado, está entre nosotros y está en nosotros. Y habrá fama, no para nosotros, para Él. Que la fama de Él se difunda y que la levadura contagie a todo el mundo y todos quieran ver y quieran oír ese evangelio poderoso que cambia las circunstancias, que transforma la condición de la gente. Eso es. Porque a veces cuando pensamos en establecer el reino, lo primero que se piensa es en empresas millonarias. Pero el reino de Dios es manifestar la naturaleza del espiritual. El llamado de la iglesia, amados, o a la iglesia es hacia afuera. Así como le dijeron a los demonios, sal fuera, así le vamos a decir a la iglesia, sal fuera. Fuera de aquí, de las cuatro paredes. Hay que salir. Es necesario salir al mundo donde fuimos sembrados. Los hijos del reino son plantados dentro del mundo para leudarlo, para transformarlo. El reino de Dios será evidente cuando los del mundo sean sanados, liberados, limpiados a través de los hijos del reino por el poder del Espíritu Santo. Claro, una evidencia del reino de Dios es que por el Espíritu Santo en nosotros los demonios huyan. Yo quiero hablar un poquito no mucho, de establecer el reino de Dios. ¿Qué significa
el establecimiento del reino de Dios. Establecer empresas con administradores cristianos solo es un medio. Quiero decir, no es que yo me estoy contradiciendo, no. Es que el establecer empresas, que Dios es el dueño y nosotros los administradores, no es la finalidad, no es el objetivo, es el medio, como explicaba el pastor Elías el viernes por la noche. Es un medio para que la gente del mundo que llegue a su establecimiento salga sanada, salga liberada, salga bendecida, salga con Cristo. Me explico. O sea, el objetivo no es que todos los hermanos se hagan empresarios y les vaya muy bien económicamente, porque pueden olvidarse de la razón o el propósito y poner sus ojos nada más en crecer y en hacer dinero. Pero eso no. El tener una empresa cuyo dueño es el rey es solamente un medio para estar dentro del mundo. Porque tampoco es tener empresas dentro del ministerio, es tener empresas allá afuera donde usted le vende producto al mundo que está necesitado, porque usted está sembrado allá en medio del mundo y toda la gente que llegue va a llegar con necesidad del evangelio. Y que usted le dé la palabra de liberación, y aunque usted le esté vendiendo comida allí, le diga: yo tengo un cuartito aquí atrás donde puedo orar por usted. Si acaso le da pena que lo vean los compañeros, venga, que aquí el Señor lo va a sanar. Y usted le impone manos, no importa que esté muy atrajinado, no importa que es la hora del almuerzo, no importa que tiene un montón de clientes. Usted nunca debe olvidar que el negocio, la empresa, es para estar sembrado en medio del mundo, para llevar el evangelio y manifestar al celestial, al espiritual, y poder hacer la obra de Jesucristo. Por eso Él comía con los pecadores. Él llegaba y posaba en la casa de los que estaban endemoniados y los que estaban oprimidos. Pero no solo para quedarse a dormir, sino para llevarles el reino, para que fueran liberados, para que fueran sanados. Y esa es la razón por la cual Dios ha depositado empresas y negocios en las manos de hijos del reino que están sembrados en el mundo. O que tenga una clínica, o que dé un servicio profesional como abogado, licenciado, lo que sea. No es solamente para un modus vivendi. Ese es un medio para que usted manifieste al espiritual y establezca el reino, y que usted sea la levadura que está leudando a todos los clientes que llegan a su lugar. No me diga que usted, por ejemplo, si usted vende edredones, cortinas, no me diga que usted va a la casa de una persona que está endemoniada, atormentada, usted le hace cortinas, le hace edredones, y usted no ora por liberación por esa persona. No puede ser. Tiene que decirle: me permite orar por usted, y tiene que ministrarle la cama y liberarle todo, ¿verdad? Con el permiso del dueño, claro. Pero usted tiene que llevarle el evangelio y mostrarle que el reino de Dios tiene poder. No solo se ha acercado, sino que está dentro de nosotros. ¿Me capta? No es que estoy diciendo que no tengan empresas o negocios. No, nunca olviden que eso es un medio. No es un fin en sí mismo, no es un objetivo. Es un medio que Dios le da. Tener gobernantes creyentes solo es un recurso. ¿Para qué? Para que pongan leyes que permitan la predicación del evangelio. Para que hagan facilidades, den facilidades para que corra la palabra de Dios, para que ellos mismos muestren el invisible, o muestren al espiritual o al celestial en medio de ese gabinete de gobierno que tienen. No solo es para decir: tenemos un alcalde o un regidor o un presidente o un diputado cristiano. No es solo para decir: es que como tenemos un diputado cristiano, entonces les va a hacer facilidades a todos los cristianos para que agarren todas las personerías jurídicas que quieran. No es esa la función principal, no es ese el objetivo. El objetivo es que ellos mismos, como gobernantes, manifiesten el poder de Dios. Que se pueda ver, que los demás puedan ver que el poder de Dios fluye a través de esa persona, que no solo tiene una autoridad natural, sino que es respaldada por una autoridad espiritual. Y nosotros lo pudimos ver a través de José, a través de Daniel. ¿O cree usted que el horno de fuego donde los metieron y que ninguno se quemó, cree que eso no fue manifestación del reino? Era algo sobrenatural.
La revelación que Dios le da a José, que viene hambruna y que empiece a guardar trigo, comida. Eso es algo, manifestación del reino, es sobrenatural. No era algo natural. No era solo para gobernar y decir tengo una posición de autoridad y gente bajo mi cargo. No, era para manifestar lo que es el reino de Dios. Entonces el llegar a una posición de autoridad solo es un recurso para poder manifestar la imagen del espiritual. Operar centros educativos, usar textos cristianos y tener devocionales solo es una oportunidad para manifestar el reino de Dios. Si nosotros, Dios nos bendice y nos da, ¿verdad? De hecho lo hizo, un centro educativo donde los textos están basados en la Biblia, donde todas las mañanas hay devocionales, se ora. Pero si nuestros muchachos hacen esto solo por rutina, y si salen de aquí pero sus vidas no han sido cambiadas, si los enfermos no son sanados, si los endemoniados no son liberados, realmente no estamos manifestando el reino de Dios. Me explico, el hecho de decir tenemos una escuela cristiana no es en sí una manifestación del reino, es un medio para a través de ello manifestar el reino, y que los padres de familia sepan y conozcan que el Dios en el cual creemos es poderoso para transformar las vidas, las familias, quitar la opresión, quitar los espíritus de suicidio y todo lo demás. Entonces esto es un recurso, un medio, un móvil que Dios pone a nuestro alcance para que a través de ello podamos manifestar el reino, la imagen del celestial a todos aquellos del mundo que vienen. Por eso somos una escuela de alcance. Hay quienes tienen escuelas cristianas discipulares, es decir, que solo aceptan hijos de creyentes y con carta de recomendación de los pastores, porque sus niños solo son niños creyentes que solo se juntan con creyentes y viven en una burbuja. Dios a nosotros nos dijo que teníamos que aceptar a todas las personas aquí, no importa si son incrédulas, si creen en qué creen, si en Buda, en lo que quieran creer, pero precisamente Dios nos tiene sembrados aquí para llevar el evangelio, para que los necesitados puedan ser bendecidos y ministrados. Si no logramos eso, para nada Dios puso ese recurso en nuestras manos. Me capta, amados. La escuela Sunshine solo es un medio a través del cual podemos manifestar la imagen del espiritual. Y aquellos que vienen de hogares malformados, de hogares disfuncionales, puedan encontrar la paternidad de Dios y vivir una vida equilibrada, una vida contenta. Que la iglesia tenga en sus manos los medios de comunicación solo es un vehículo. Eso no es el reino en sí. Me explico. Si los medios de comunicación, si la televisión, si la radio llega a manos de un ministerio X creyente, pero lo usamos solamente para que ahorita venga un predicador, después otro predicador, después otro predicador, o lo usamos para anunciar que mis reuniones son a tal día, a tal hora, o para poner expectativa en las enseñanzas que voy a dar, pero no estoy impactando al mundo. Si la gente del mundo no está creyendo en un Cristo que cambia y transforma las vidas, si la gente del mundo no está siendo sanada a través de la radio o la televisión, o no están siendo liberados los endemoniados a través de la radio o la televisión, no estoy manifestando el reino. No estoy impactando, no estoy leudando, no estoy llegando a donde tengo que llegar, al mundo donde el Señor nos sembró. Por eso es importante que podamos entrar a los medios de comunicación seculares para traerle una esperanza, un cambio, una transformación y mostrarle el reino de Dios a los del mundo que aún no le conocen. Yo creo que la iglesia está súper, ultra, mega, archi predicada. Y de hecho uno le predica una cosa, mire, viene uno y le dice hay que celebrar la Navidad, y el que no es un religioso y feliz Navidad, y luego viene el otro y le dice eso es paganismo, y la gente sale toda confundida. Necesitamos manifestar el reino a través de los medios de comunicación, con una palabra de poder y autoridad que traiga liberación, transformación y cambio a la vida integral de las personas. El evangelio de Jesucristo, el evangelio del reino, es un evangelio de poder para cambiar y transformar espiritual,
y físicamente, por ende, a las personas, amados míos. Todo lo anterior que hablamos, las 4 cosas, y puede haber muchas más, solo son instrumentos que debemos de usar, por supuesto, para establecer el reino en el mundo.